cumplir la gran comisión es el tema de este día. Hoy vamos a ver una enseñanza temática. Ahora, los miércoles vamos a ver una enseñanza expositiva verso por verso. Y vamos a basarla en Segunda de Juan. Algunos van a decir, Segunda de Juan, ¿qué tiene que ver Segunda de Juan con nosotros, hermano? Tiene mucho que ver, porque el mensaje central es dirigido a una iglesia y de una manera, como una metáfora, el Señor habla y dice a la señora, hablando a la iglesia y con los hermanos que se juntan en tu casa. Entonces, está dando una enseñanza a una iglesia, a una comunidad, y ahí le está dando una advertencia, le está diciendo, no se aparten de la doctrina de Cristo. Nosotros como iglesia hemos estado aprendiendo la doctrina de Cristo. Para que la próxima semana nosotros, también ustedes se preparen, vamos a continuar con la doctrina de Cristo, que es la resurrección de los muertos. Entonces, todo esto hemos estado desarrollando una serie, esa es una serie temática, basada en Hebreos 6, 1 y 2 al 3. Entonces, Segunda de Juan da un mensaje muy importante a la iglesia y a la familia. Y una de ellas, ahí, dice que no dejes entrar a cualquiera a tu casa. Entonces, está hablando tanto en la casa, tanto como en la iglesia. Entonces, ¿quieren aprender de eso? Vengan el martes, vamos a aprender de esta manera Segunda de Juan. Les digo, verso por verso, va a estar interesante. Terminando Segunda de Juan, vamos a continuar con Tercera de Juan, porque es primera, segunda y tercera, no tiene cuarta, quinta, nomás llegó hasta Tercera Juan. Entonces, vamos a aprender todo eso en ese día, el miércoles. ¿A qué horas les dije? A las 7. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a orar, cierren sus ojos, acompáñenme, únanse en oración. Padre Santo, te damos gracias, Dios, en esta mañana por tu amor y tu misericordia, porque ya nos has permitido, Padre eterno, Dios, Señor, reunirnos como iglesia, adorarte, exaltarte, Padre, y Dios, Señor, darte a ti la gloria y la honra, amado Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudo estar con nosotros en este día. Bendícelos, Padre, aún los que no pudieron llegar, Padre Santo, aún, Padre Dios, los que quieren venir y están con eso en su corazón. Padre Santo, quita cualquier obstáculo de sus vidas, Padre, para que ellos, Señor, no dejen de congregarse. Y de igual forma, Padre Dios, ya reunidos aquí en este momento, Padre, ponemos todo en tus manos. Quita cualquier distracción, Padre Santo, que quiera venir a interrumpir, Dios, Señor, que nosotros nos concentremos en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre Dios, de igual forma, a mí dame la gracia para poder comunicar tu palabra a mis hermanos. Y también, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú ilumines los ojos de su entendimiento, Padre, para que ellos puedan comprender la verdad de tu evangelio, amado Padre bendito. Te damos a ti la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues gloria al Señor, Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Pues vamos a ver, abran sus Biblias en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Ya dije, ya me robaron mi Biblia. No, aquí está. Aquí está mi Biblia. Dije, ya me la robaron, ¿dónde me quedó? No se crean. Aquí está. Mateo 28, versículo 18 al 20. Algunos no lo sabemos de memoria, otros tal vez va a ser la primera vez que lo escuchen, pero vamos a ver algo muy importante. El tema de este día es Antioquía, la iglesia que se esforzó por cumplir la gran comisión. En este día vamos a estar viendo esto y cuál es la gran comisión. ¿Dónde dice de la gran comisión? ¿Qué quiere decir la gran comisión? Pues vamos a leerlo. Mateo 28, 18 al 20. ¿Ya están ahí? Amén. Vamos a leerlo. Dice la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición tenemos aquí, ¿verdad? Porque el Señor les dice, toda potestad me ha sido dada. Y les dice, por tanto, vayan, ir, un mandato,
hagan discípulos. ¿A quiénes dice? A todas las naciones. O sea, todo el mundo. Le está diciendo, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego nos da otro mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una bendición. Dale la vuelta a la derecha, busca el libro de Hechos. Hechos, vamos a leer capítulo 1, versículo 8. Vamos para allá. Hechos 1:8, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Esto es maravilloso, esto es asombroso, porque a través de los años, a través de los siglos, todo esto se sigue cumpliendo. Pero tú te podrías preguntar, oye, ¿es otra iglesia más? Pues hay bien hartas, hay de dónde escoger. Sí, otra iglesia, porque Dios quiere que se levanten iglesias y Dios quiere que de esta iglesia salgan más iglesias. Por eso, nuestro trabajo como iglesia, sí, va a ser equiparte, enseñarte, para que tú también hagas la obra de Dios. Las personas que nos han acompañado los últimos 2 miércoles ya están familiarizados con eso. Voy a dar un breve resumen de lo que estuvimos viendo, porque es importante. Entonces, fíjate, una iglesia más, y nosotros somos iglesia Vástago. Nosotros nos estamos uniendo, no a la misión de iglesia Vástago, sino a la misión de Jesús para su iglesia. Nosotros somos una iglesia más que nos estamos uniendo a lo que Dios quiere para su iglesia. No estamos buscando la gloria propia, no estamos diciendo que la gente nos conozca y sepa de nosotros y seamos una gran iglesia, no. Solamente queremos cumplir con la gran comisión, con el llamado que Dios tiene para mi vida, para sus vidas. De esta manera yo voy a poder, como quien dice, prepararlos, entrenarlos y en un futuro mandarlos. ¿De qué manera? No lo sé aún, ¿verdad? Aquí tenemos adolescentes y tenemos niños. Entonces yo también un día fui adolescente y estuve sentado allá y nunca me imaginé que algún día yo iba a estar de este lado. Pero Dios de una manera va obrando en nuestras vidas, va obrando en nuestro caminar, ¿verdad? Y de la misma forma que ahorita yo estoy aquí, más adelante alguno de ustedes Dios también lo puede levantar para que esté aquí. Ahora, de esta manera va a ser más fácil, ¿por qué? Porque mi trabajo va a ser entrenarte para la obra. Y no decirte como que tú no. No, al contrario, pues de eso se trata, de que multipliquemos, de que seamos discípulos y que tengamos más discípulos y que podamos alcanzar a más. Porque yo no puedo con todo esto solo. Y tampoco lo voy a hacer solo. Por eso tomamos como casi un himno esta canción al final que cantamos. Si tú no vas, Señor, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no voy a lograr nada. Si no es por ti, Señor, me voy a frustrar, voy a tropezar, no la voy a hacer. Pero Dios es tan bueno que Él nos permite, ¿verdad? Ahora como iglesia poder estar compartiendo con todos ustedes. Entonces, Dios poco a poco ha ido formando todo esto, ha preparado todo esto para este día. Dios ha sido maravilloso, que hemos pasado muchas cosas individualmente para que podamos ahora estar en este lugar. Ahora, te voy a compartir brevemente 3 cosas de objetivos que nosotros tenemos como iglesia. Objetivos que nosotros tenemos como iglesia. ¿Qué es lo que queremos hacer mediante de Dios con cada uno de ustedes, con nosotros? El primer objetivo es enseñarte las verdades esenciales de la palabra de Dios. Es nuestro primer objetivo, enseñarte estas verdades esenciales de la palabra de Dios. Si ahorita les pregunto a ustedes, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No se peleen uno por uno. No se me amontonen. 66. 66 y pasadito. 66 libros tiene la Biblia. A ver, ¿cuántos son del Antiguo Testamento?
39. Exactamente, 39. ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? 27, ¿eh? Están filosos en esta mañana, muy bien, A ver, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco? Amén, lo que dijo el hermano. ¿Ven? Sí saben. Entonces todo eso es parte de que podamos nosotros equiparnos, y esto es como nuestro objetivo como iglesia, es enseñarte las verdades esenciales de la palabra de Dios. El segundo objetivo es entrenarte en tu estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Que tú te apasiones por la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. El miércoles que no estaban aquí, yo les comentaba a los hermanos brevemente mi devocional. Les decía, ¿sabes qué? Empecé a leer Jeremías, acabo de leer Isaías y ahora voy en Jeremías. Y me encontré en el capítulo 4 una exhortación que Dios le hace a Israel y le dice, hey, quítense esos malos pensamientos. Y yo así como que leyendo esa parte dije, Señor, ¿yo tengo malos pensamientos? Señor, perdóname. Padre, ayúdame. Señor. Porque sería un mentiroso y sería Pinocho, le ganaba si les dijera que no tengo malos pensamientos. Y pues para qué, ¿verdad? Te engaño, ¿no? De repente cruzan cosas que no tienen que estar en el sistema. Pero de repente se hace un virus ahí, se quiere aparecer, o sea, hay que cortarlo. Entonces, de esa manera, Dios me habló a mí. Tengo que quitar cosas que no tienen que estar en mi mente. Como por ejemplo, no va a venir nadie. No, pero mira cómo Dios me sorprendió si vinieron. Ese mal pensamiento lo tuvimos que quitar, ¿me entiendes? Entonces, si tú lees la Biblia, Dios te va a hablar. Y si tú oras, vas a hablar con Dios. Para eso nosotros tenemos que entrenarte en tu estudio de la palabra de Dios. Otro es equiparte para multiplicar la palabra de Dios en la vida de otros. El miércoles aquí les estaba enseñando a los hermanos, y si les hablo del miércoles para que se animen y vengan, ¿sí? El miércoles les estaba enseñando a los hermanos que todos podemos ser un Andrés, y pregúntale a los que vinieron, y decíamos, no, pues todos somos un Andrés, todos nos fuimos con la idea de Andrés. ¿Por qué Andrés? Porque Andrés fue el que se convirtió primero y no se quedó solamente con la noticia de las buenas nuevas. Él fue y le dijo a su hermano Pedro, oye, Pedro, hemos encontrado al Mesías. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento fue y le compartió, dijo, ¿en serio? Sí, mira, ven, yo te llevo. Y lo lleva y le presenta a Jesús. No se quedó con la noticia él solito. Brevemente yo les explicaba a los hermanos, imagínate, ¿cómo era Pedro? Pues era un poquito salvaje, cargaba machete acá, espada, cuchillo al lado. Aún en el último momento que estaba con Jesús en el huerto de Getsemaní, también cargaba dirían los del norte, su fierro, ¿no? Ahí traía el hermanito Pedro, te lo puedes imaginar, ya era apóstol, era discípulo de Cristo, pero todavía traía la tartamuda. O sea, todavía traía acá. Se viene el otro, no, Jesús, yo por ti, mira, hasta quien sea, y como está, dice el corrido, yo me quito la camisa por un buen amigo. No, órale. Y cuchillazo que le mete a Malcolm. Pero de ahí él se convirtió, también Malcolm se convirtió. Y todo fue y comenzó ¿por quién? Por un Andrés, que fue y compartió. Entonces, ¿de qué manera vas a compartir? Pues te tienes que preparar. ¿Y de qué manera te vas a preparar? Nosotros como iglesia queremos equiparte para multiplicar la palabra de Dios en la vida de otros. ¿Te podrías imaginar que este Andrés hubiera quedado callado y hubiera puesto excusas? No, si mi hermano es bien broncudo, no, nadie lo conoce. Y luego si le digo que ya conozco de Jesucristo, no, me va a corretear. Si trae cuchillo, ¿verdad? Pero no, él fue, testificó y Pedro se salvó y el resto es historia. Entonces todos hemos tenido un Andresito en nuestra vida que nos ha compartido el Evangelio, ¿sí o no? Y gracias a ese Andresito estamos aquí. Pero tú también puedes ser ese Andrés. ¿Sí? Esa enseñanza también ya está en YouTube. Ahí la puedes buscar para que te pongas al corriente. Entonces nosotros estamos buscando todo eso como iglesia. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque ahorita vamos a ver la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Brevemente vamos a ver algunas cosas que sucedieron con ellos, porque de la iglesia de Jerusalén viene la iglesia de Antioquía. Pero la gran comisión es primero Jerusalén, Judea, Samaria, sus alrededores. Ayer les decía a mis hermanitos, tal vez ninguno de nosotros de que estamos aquí vamos a ir a África,
vamos a ir a Sudamérica, ninguno nos vamos a poder viajar y ser obra de evangelista, pero sí podemos empezar por Judea. ¿Y quién es tu Judea? Tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu abuelito. De ahí te vas a recorrer a Samaria, a Judea, los vecinos, el vecino, la vecina, tus amigos, en tu escuela. Y después de ahí, pues vas a ir a Samaria, te fuiste de vacaciones a algún lugar y Dios te invita a que te unas a su misión para que prediques el evangelio. ¿Ves cómo Dios te puede usar? Aunque tengas uniforme de electricista, aunque tengas uniforme de estilista, de plomero, de policía, de bombero, etcétera, puedes hacer la misión de Dios. Y Dios te va a presentar oportunidades para que trabajes en su misión. ¿De qué manera, hermano? Cuando alguien te pregunte, oye, ¿sabes qué? No la veo llegar. Estoy desesperado. No encuentro trabajo. Y de repente es como que se te tienen que prender las antenitas. Aquí puedo empezar a ministrar. Me está presentando su necesidad. O por el otro lado, ¿sabes qué? La verdad ya no aguanto. Tengo problemas en mi familia. Muchas discusiones con mis hijos. Son adolescentes, son jóvenes. Ya no sé qué hacer con ellos. Estoy preocupado. Eso significa que te está presentando su necesidad para que tú lo guíes a Cristo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues ahí, no sé, mano, arréglatelas como puedas, no sé, no. Ve al psicólogo, ¿no? De esa manera, Dios nos va a presentar oportunidades para poder ministrar a otra gente. Ahora, imagínate cuántas veces hemos dejado pasar esas oportunidades y no nos unimos a la misión de Dios. Muchas. Y yo soy el primero, para que te miento, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, prepararte. ¿Y cuál es la meta? Bueno, ya estuvimos hablando, la meta es la siguiente, porque todo esto también tiene un cómo y un comienzo. Entonces, la meta, ¿cuál es la meta de estos objetivos? Romanos 8:29. Romanos 8:29. La primera es, dice que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y ahorita vamos a ver la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía cumplió con la gran comisión. La iglesia de Antioquía sí se aferró a la gran comisión, al grado que ahorita lo vamos a ver por qué. Pero entonces fíjate, el propósito y la meta es de que tú seas a la imagen de Cristo. No, que no te parezcas a mí, no. Tú te tienes que parecer a Cristo, a Jesús, porque el momento que tú pongas tus ojos en mí, te vas a hundir. Pero en el momento que tú pongas tus ojos en Cristo, vas a continuar. ¿Ves la diferencia? Por eso no tienes que poner tu mirada en mí, tienes que poner tu mirada en Cristo. Mi objetivo como pastor es enseñarte las verdades del Evangelio para que tú te parezcas a Cristo. Ese es el objetivo. O sea, esto no es nada, no es nada nuevo, hermanos. Está en la Biblia, no ha pasado de moda, no tiene fecha de caducidad. No tiene due date para los que hablan inglés. No tiene fecha de caducidad. La Biblia es, la palabra del Señor es por siempre y para siempre. Y ustedes conocen las escrituras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Aquí está escrito. Entonces, Dios quiere que tú te parezcas más ¿a quién? A Cristo. Y seas como Cristo para que tú también puedas predicar de Cristo a más gente y esa gente también se parezca más a Cristo. Simple, ¿verdad? Y el método, ¿cuál es el método? ¿Qué método vamos a usar? Pues la palabra del Señor. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo, no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Entonces todos tenemos pensamientos cerrados, todos, ¿verdad? Todos tenemos pensamientos que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero como te digo, si lees la Biblia, vienes a la Biblia, Dios te va a hablar. Y si a través de eso que Dios te hable, tú lo oras, Dios te va a escuchar, te va a oír, te va a prestar atención. Y es ahí donde vas a empezar a ser transformado de adentro hacia afuera. Fácil, simple, sencillo.
todo esto está encapsulado, estas 3 cosas que te estoy compartiendo están en una cápsula y te la tienes que tomar todos los días. Tú sabes el misterio de las vitaminas, ¿no? Una vitamina tiene no sé cuántas vitaminas y minerales en esa cápsula ahí y tú te la tomas y dices, ya estoy como Popeye, ¿verdad? Ya estoy bien fuerte, me siento bien energetizado. ¿Pero qué te tomaste? No sabes. Bueno, a través de la palabra del Señor, eso empieza a suceder en tu vida espiritual. Porque recuerda, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, cuerpo y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Bueno, en el orden, ahí lo buscamos más adelante, no me acuerdo. Entonces, fíjate, el método va a ser a través de la palabra del Señor. Todo se va a basar en la palabra del Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es si tú permaneces en mí. Dice la Biblia en Juan 15, 7 al 8. Dice, si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en ustedes, van a dar mucho fruto y así mostrarán que son mis discípulos. ¿Cuál va a ser la evidencia? El amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y la iglesia de Antioquía es ejemplo de ella. Al principio no fue fácil, pero después todo va agarrando forma. Entonces todo esto va a suceder, amados hermanos, y esto va a requerir de una vía, se le conoce como 3 vías de compañerismo. 3 vías de compañerismo, y es lo que la Biblia nos enseña en Eclesiastés, que cordón de 3 dobleces no se quebranta tan fácil. Entonces, de esta manera, ¿cómo lo vamos a poder ver? Bueno, es un compañerismo. ¿Cómo? Entre nosotros como iglesia vástago, entre tu persona y con Dios. Y aquí cada uno tiene un rol vital. Dios está dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Amén. Si todavía no te convencemos, bueno, pues órale al Señor. Pero de esto depende tu vida espiritual. ¿Sí? Todo esto vamos a estar haciendo conforme va pasando. Ahorita es el comienzo de nuestro primer servicio. Fíjate, no me lo imaginaba tan pronto, pero ya estamos aquí, ¿verdad? El Señor es bueno. Fíjense cómo empezó todo. Brevemente lo comparto. Dios me llamó, me dio una visión. Un día estaba orando y dije, Señor, me imaginaba un lugar lleno, yo ya preparado, listo para predicar. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? No tengo quien me apoye, no tengo quien me ayude, no tengo quien me ordene, porque yo no quiero ser el llanero solitario. Yo no me quiero autonombrar pastor. Tiene que haber alguien. La Biblia dice que tiene que haber alguien que te imponga manos, que te ordene, que te mande. Yo no tengo a nadie, Señor. ¿Cómo le voy a hacer? Señor, yo nunca he puesto en la iglesia. ¿Cómo le voy a llamar a tu iglesia? Y esto es comunión. Señor, ¿cómo? No sé. Y luego el Señor, vástago, tómala. Isaías 11, 1 y 2. Me pongo a estudiarla. Digo, Señor, su palabra se cumple. Aquí están ustedes. Se llegó y en el inicio me ordenaron en julio. Algunos hermanos que están aquí presentes fueron parte de esa ceremonia. Y en ese momento el Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer si no tengo un lugar donde llevar gente? Ni gente tengo. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Y aquí están los hermanos que desde el primer día creyeron en Dios en este ministerio. Y Dios usó a estas personas, no digo sus nombres porque su recompensa está en el cielo. Estas personas saben quiénes son, que dijeron, nosotros nos juntamos con ustedes, ¿dónde? En su casa, si no, los invitamos a nuestra casa. No aquí en la casa porque hay hermanitos que viven alrededor y después llegaron otros hermanitos y bueno, ahí nos fuimos juntando. Y ya después, Señor, pero no tengo ni lugar, no tengo ni iglesia, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Luego el Señor me empezó a dar palabra. Vic, no te desesperes, Pérez, eres una semillita que apenas fue plantada, pero cuídala. ¿Cómo la voy a cuidar? La Biblia, Dios me mostró en la Biblia cómo hacerlo. Y dije, bueno, pues en este momento que vamos agarrando forma, pues les voy a enseñar. Y Señor, ¿qué les enseño? Unos temas primero y después me mostró que les enseñara la doctrina de Cristo. Y dije, Señor, pues ya no me quiebro tanto la cabeza, Señor, está bien, sí, ya vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces de esa manera Dios nos viene trayendo y ustedes son fruto de ello.
¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo y estamos llevando más fruto. Entonces, qué hermoso es esto, que Dios quiere que ahora tú, que estás escuchando esto, vayas y lo compartas e invites a más personas para que escuchen la verdad del Evangelio y también se salven. Es una manera, lo vamos a ir aprendiendo. En las próximas semanas vamos a estar viendo la doctrina de la resurrección de los muertos. Después de esa vamos a terminar con la del juicio eterno. Entonces ahí es donde vamos a aprender que también tú puedes servir a Dios y ser recompensado cuando tú lo haces en amor. Porque Dios tiene galardones para tu vida. Ahora, no se trata solamente de que vengas y te sientes, sino también que te pongas, como quien dice, manos a la obra y te unas a la misión del Señor. Y es ahí donde pues todo eso lo vamos a ir aprendiendo de la manera que el Señor nos vaya guiando y tomando para que podamos ir ministrando en la vida de todos nosotros. Ok, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, fíjense, la iglesia de Antioquía tiene un impacto muy fuerte en nosotros como iglesia, porque es ahí donde Dios empezó a ministrar mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿cuál es la misión para nosotros? Porque tenemos que tener una visión y misión. Yo decía, Señor, ¿cómo? No sé. Pues ponte a leer, me pongo a leer, digo, oh, qué tremendo, Señor, tú quieres que nosotros seamos como la iglesia de Antioquía. Nunca le había puesto atención yo a la iglesia de Antioquía, hasta que le hubiéramos llamado así, ¿verdad? No se crean. No, Dios dijo que nos llamáramos Vástago. Pero la iglesia de Antioquía tiene un impacto muy fuerte en nosotros como iglesia. Y es ahí donde vamos a aprender todo eso, porque es muy importante. Entonces, fíjate, queremos hacer la visión de Jesús nuestra visión. Lo acabamos de ver. ¿Cuál es esa visión? Que vayamos y prediquemos el Evangelio. Que hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñemos a guardar todas estas cosas. Esa es nuestra visión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la misión? Pues predicándoles el Evangelio. Porque todo eso es a través del Evangelio. Es a través de la palabra del Señor. Para eso tú tienes que conocer la palabra del Señor para que también puedas compartirlo con otros. Pero ahora, supongamos que tú digas, es que hermano, yo estudio y no se me queda nada, pienso que no sé nada. No te preocupes. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Sí me podrías platicar lo que Dios ha hecho en tu vida? Con eso empieza. No te compliques. ¿Sabes qué? Yo estaba al borde de la muerte. Estaba a punto de que ya estaba para colgar los tenis, ya me iba, ya me andaba yendo del otro lado, pero mira, clamé al Señor y Dios me rescató y me dio una nueva vida. Y aquí estoy. O tal vez yo estaba perdido en esta situación y mira cómo Dios obró en mi vida. Si quieres pueden cerrar las puertas, por favor, ya para que no interrumpamos del otro lado. Entonces, fíjense, podemos compartir. Y de esa manera nosotros vamos a hacer la visión de Jesús, nuestra visión. Nada es nuevo, todo está ahí. Tenemos que leerlo, tenemos que desempolvarlo. ¿Para qué? Para que hagamos la misión y visión de Cristo, nuestra misión y visión. Vamos a estar como aquel rey que mandó a arreglar el templo. Y dice que lo mandó a arreglar, no recuerdo el nombre, pero cuando estaban reparando se encontraron el libro de la ley entre las ruinas. ¿Y qué sucedió? Lo empezaron a leer y pues casi les da el patatús, coloquialmente hablando, ¿no? Casi se caen, pero para atrás de la impresión de que se habían apartado de Dios. ¿Y qué es lo que hace el rey? Se arrepiente, clama al Señor y dice, la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Señor, perdónanos, nos hemos apartado de tu palabra, hemos dejado tu palabra a un lado. Señor, y en ese momento Dios escuchó la oración de ese rey y le dijo, tranquilo, he visto tu corazón. Nada de eso va a acontecer mientras que tú seas rey, pero una vez que te llame a mi presencia, todo eso va a acontecer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Saben qué? Vamos a hacer fiesta, vamos a limpiar, vamos a sacar toda la idolatría, vamos a sacar todo. Vamos a otra vez a buscar a Dios. Y todos buscaron a Dios. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Entonces, nosotros, y te voy a dar un poquito de definición, nosotros somos una iglesia local, somos parte del cuerpo de Cristo,
Fíjate, qué hermoso es esto. Del otro lado tenemos a nuestros hermanitos y nuestros hermanitos coreanos, no sé si lo están haciendo en coreano o en inglés, pero el pastor está predicando del otro lado, en otro idioma, ya está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. De este lado estamos en español y estamos hablando de Cristo. En otro lado del mundo ya se fueron a dormir, pero también fueron a alabar a Cristo. O sea, vemos que Dios es maravilloso. Dios es bueno, Dios es grande y predicamos a Cristo. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Entonces, fíjense, nosotros somos una iglesia, somos una iglesia. Mucha gente siempre se refiere, vamos a ir a la iglesia, y se refieren que la iglesia es el edificio o el local, pero cada uno individualmente somos la iglesia. Como iglesia nos estamos reuniendo ahora en este local, en este edificio. Como iglesia nos estábamos reuniendo en una casa, pero no dejamos de ser iglesia. Si vamos a suponer, si estás tú como padre de familia, tienes tu esposa, tus hijos, y te juntas a tus hijos y se ponen a leer un salmito ahí antes de comer, a dar gracias, en ese momento estás haciendo iglesia. Estás teniendo tu iglesia en casa. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Ahorita estamos en un edificio que Dios proveyó. Gloria a Dios. Si no lo tuviéramos, seguimos siendo iglesia. Si no te veo aquí, te veo allá afuera. Hey, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hey, hermano. Ahí está el hermano. ¿Verdad? Ya me ando escondiendo de los hermanos. No puedo. ¿Sí? Entonces el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia. Y hasta que fue que Jesucristo empezó a nombrar la iglesia, y en el Nuevo Testamento nos presentó a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso para ir avanzando lo vemos en 1 Corintios 10, 16 al 17. Si tienes tu libreta, apúntalo, ¿verdad? Para que también lo vayas viendo y tal vez de lo que vas aprendiendo, pues lo vas compartiendo. Tal vez, fíjate, esto es algo maravilloso. Tal vez viniste de visita y dices, ¿sabes qué? Pues yo nomás voy y visito y los apoyo en su primer servicio, hermano, pero ya tengo mi iglesia. No te preocupes, gloria al Señor, ve a tu iglesia. Y lo que tú aprendas y te gusta y Dios te pone, ve y compártelo con tu iglesia, porque no es mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Yo solamente soy un embajador de Cristo que está presentando la buena noticia de Cristo. Si tú quieres ser parte de Iglesia Vástago, te invitamos a que te congregues con nosotros. Pero si tú ya tienes una iglesia y solamente viniste hoy de visita y vas a tu iglesia otra vez y Dios pone en tu corazón que compartas lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ve y hazlo. Porque nosotros no estamos para competir con nadie, ni somos mejores que nadie, solamente somos una pequeña iglesia que se está uniendo a la misión y visión de Cristo. ¿Sí? Entonces somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la congregación de los santos, también nos habla la Biblia que somos la congregación de los santos, porque fiel es Dios, ¿sí? Fiel es Dios. También se nos conoce, y eso está en 1 Corintios 1:9, por si lo quieres apuntar, somos la congregación de los santos, dice fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos la congregación, tenemos comunión. Nos unimos como hermanos para adorar al Señor. Somos el pueblo de Dios, ¿sí? Y también la Biblia nos dice en Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros no éramos parte del pueblo, pero Dios en su soberanía, en su misericordia y en su amor por todo el mundo, nos ha llamado su pueblo. Y somos amados. No importa el idioma, no importa el color, no importa quién seamos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos hermanos. Somos de la familia de Cristo. Sí, somos sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos habla también. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies. Brevemente, lo explico. Dios me rescató de un estilo de vida vano. Estaba en oscuridad, estaba en las tinieblas.
extiende su mano, de ahí me saca y me traslada, me pone ahora, sí, del reino de las tinieblas al reino de su luz. ¿Y cuál es el propósito? Que anuncie. Di conmigo, que anuncie. Que anuncie las verdades, que anuncie yo también las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no te quedes callado, hermano. Tienes que correr la voz. No te quedes callado. Haz lo posible por salvar a alguien que se está a punto de ir al infierno. Hazlo. ¿De qué manera? Cuando se te presente la oportunidad. O si no, también vas y los buscas. Estás en la gas echando gasolina, ¿sí? Y en ese momento que estás echando gasolina, volteas al lado y miras a alguien llorando. Ay, qué chillón. Ah, no, ¿verdad? Ay, ¿qué le pasa? Pues te quedas viendo y volteas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es que tú no sabes cómo Dios puede obrar. ¿Sí? O sea, Dios te quiere usar. Pero parece que el diablo nos ha puesto un tape en la boca. Para que no hablemos. Pero tenemos que anunciar. Entonces, somos sacerdotes de Dios. No nomás yo, también somos un organismo vivo, ¿verdad? Somos un cuerpo, lo que la Biblia nos enseña. Entonces, qué hermoso es esto. Abre tu Biblia en Hechos 2. Vamos a empezar a ver el primer ejemplo. Hechos 2. Hechos 2, versículo 40. Y aquí es donde inició todo. Hechos 2. Por eso yo me quedaba tan asombrado, porque yo le pregunto al Señor, y le digo, Señor, ¿qué les voy a enseñar a mis hermanos? Ya vamos a estar del otro lado, Padre. ¿Qué sigue, Señor? Ayúdame. Me pongo a leer y digo, ¿para qué me complicó la vida? Ahí está, ya vengo enseñando la doctrina de Cristo. Vamos a ver la resurrección de los muertos, porque ese fue el primer mensaje de los apóstoles. Y también nosotros tenemos que saber la doctrina de la resurrección de los muertos y testificar de que Jesucristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús resucitó. Y esa es la buena nueva. Tenemos que seguirla predicando. Jesucristo. Esta es la razón por cual nos reunimos cada domingo. ¿Sabías eso? A celebrar que Jesús resucitó. Él resucitó, Él venció la muerte. Todas las tumbas tienen los huesitos ahí de sus líderes. Aún allá en Jerusalén tienen la tumba del rey David. Pero no se han encontrado los huesos de Jesucristo porque Él resucitó. Él vive. Esa tumba está vacía. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros predicamos a Jesucristo vivo. Y creemos y anunciamos que Él va a volver. Entonces tenemos que prepararnos para el encuentro con el amado. ¿Cuántos lo anhelan? Gloria al Señor. Miren, entonces vamos a ver acá Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos 2, 40. Dice ahí, vamos a llegar hasta el 47. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que lo recibieron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y si muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Vamos a ver 10 cosas que rescatamos de este pasaje brevemente. No lo pierdas, voy a estar repitiendo el texto. No lo voy a leer, ya lo acabamos de leer, pero va siguiendo, ¿verdad? Ahí con tus ojos el pasaje para extraer esta verdad. Son 10 cosas que aprendemos de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Estas cosas tienen que estar también en nosotros como iglesia, ¿sí? Pero fíjate, cuando estudiamos las iglesias en el libro de los Hechos, vemos que cada iglesia tenía su función. De Jerusalén salieron todas las iglesias. Esa era una función de esa iglesia en particular, porque Dios es el Padre de las operaciones. El Espíritu Santo reparte los dones y Jesucristo, nuestro Señor, los ministerios. Cada uno de ustedes tiene dones del Espíritu Santo. Tienes que descubrirlos. ¿Ya sabes qué don? Pues échalo a andar. No te quedes callado. ¿Sí? El ministerio lo da Cristo. En este caso, a mí Jesucristo me escogió para ser pastor. Este llamado vino directamente de Cristo. Hubo un testimonio, un testimonio y se testificó a través del pastor John, que hoy se nos enfermó el pastor, hay que estar orando por él, no pudo venir y estar aquí con nosotros. El plan era que él iba a estar hoy, pero se enfermó y me dijo: Víctor, discúlpame, no voy a poder llegar. Estoy todavía muy enfermo. Desde el jueves para acá está malito, creo le dio gripa y ha estado en cama. Y digo, bueno, no se preocupe. El Señor sí está con nosotros. Yo quería que estuviera también usted, pero no pasa nada. Para la otra viene y nos visita. ¿Sí? Entonces, fíjate, hubo un testimonio, el pastor oró a Dios para, si era la voluntad de Dios, que Él me ordenara para yo ser pastor, y Dios les testificó, y Dios le dijo al pastor: ándale, ordénalo. 3 veces le preguntó él a Dios, 3 veces el Señor le contestó que sí, aún la cuarta fue y le preguntó, y en la cuarta le dijo: sí, ordénalo. ¿Por qué? Porque el llamado viene de Jesucristo, y el quien da la orden es Jesucristo. Yo no me puse porque yo quise. Yo dije, yo ni por mi mente cruzó en mi mente, este día yo me siento pastor, yo voy a ser pastor, voy a tener mi iglesia. Yo sé la responsabilidad. Y yo decía: Señor, no me siento listo. Y no es cuando yo diga que me siento listo, es cuando Él quiera. Ahora, ¿soy obediente? Pues sí, mejor ser obediente a que me pase lo de Jonás. ¿Verdad? Entonces vemos 10 cosas a través de la iglesia de Jerusalén. La primera, fíjate, el primer grupo de creyentes respondieron al evangelio. Eso lo vemos en el versículo 41. Respondieron ¿a dónde? ¿A quién? Al evangelio. ¿Sí? ¿Por qué respondieron? ¿De qué manera lo vemos? En que recibieron la palabra y fueron bautizados. Es el primer grupo de creyentes respondió al mensaje del evangelio. Escuchan la palabra, se convierten, se bautizan. Si tú ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y no te has bautizado, ¿qué esperas? Bautízate. ¿No te has bautizado y quieres bautizarte? Dime, y aquí te bautizamos. ¿Cómo le hacemos? Pues no sé, a ver cómo nos las ingeniamos. ¿Ah? Hacemos un hoyo acá, a fin traemos al hermanito Jaimito acá que nos ayude de volada. Tenemos los plomeros aquí también, rápido ponen la tubería. ¿Verdad? Entonces no esperes. El segundo que vimos, escuchan el evangelio. El segundo es que se bautizan. El tercero, y eso lo vemos en el versículo 42, permanecen firmes en la doctrina de los apóstoles. Permanecer firme en la doctrina, o sea, la doctrina de los apóstoles está aquí. Tú también, yo también tengo que permanecer en esto. No, porque, híjole, ¿verdad? Y no es por tirarle a nadie, pero que ya te empiezan a contar sus chistes, sus cuentos, y nada de la Biblia, nomás abrieron un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, y fue todo. Bueno, ni ese ayúdate que yo te ayudaré está en la Biblia, corríjanme. Lo estoy poniendo a prueba nada más. ¿Sí? Fíjense, permanecieron firmes en la doctrina de los apóstoles. El siguiente, la cuarta, es que comparten con los demás. Comparten con los demás. ¿Por qué? Porque es el gozo que Cristo Jesús ha derramado en su corazón. ¿Y qué es lo que quieres? Compartir. ¿De qué manera? Hermanos, vamos a hacer una comida, lo invito a la casa. Y no me estoy promoviendo. ¿Verdad? O ves a un hermano: oye, hermano, ¿cómo está? Que fue su cumpleaños, Dios lo bendiga.
Qué bueno, Dios lo siga prosperando. Miren, no tengo, pero ahí le regalo una tarjetita del Starbucks para que se eche su cafecito. Ahí está su regalito de cumpleaños, ¿no? O sea, porque el que tiene el amor de Dios empieza a compartir. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Compartían. Yo sé que muchos no estamos acostumbrados a todo eso, y yo lo entiendo porque yo tampoco, pero de repente hay personas que de la nada te pueden, no sé, dar un abrazo, y no estás acostumbrado a que te den un abrazo y te sientes raro, porque en tu familia nunca se daban abrazos, eran puros apes, ¿verdad? Y de repente llega, hermano, ¿cómo estás? Y te abrazan como que nunca te habían visto, y sientes el amor de Cristo que ha sido derramado en su corazón, y te lo comparte. ¿Ves? Ellos lo que hacían, compartían con los demás. Versículo 42, la quinta, ¿qué es lo que hacían? Oraban. Ahorita casi toda la mañana nos la pasamos orando. ¿Sí? Y va a haber momentos especiales de oración, pero estamos iniciando. Oraban. ¿Sí? Esa es la quinta. La sexta, ¿qué es lo que hacían? También celebraban la cena del Señor. Partían el pan. La comunión. Son de los dos sacramentos que vamos a participar, la cena, la Santa Cena y el bautismo. Les tengo que enseñar también cuando participen de la Santa Cena, porque es algo un momento muy especial. ¿Sí? Ahora, el momento es de que estamos conmemorando que Jesucristo va a volver. Entonces, en ese momento me consagro al Señor. Padre, en esta semana, le dije unas mentirotas, pero de este vuelo. Perdóname, Señor, perdóname. Te pones a cuentas. En ese día tienes tantas revoluciones en tu corazón durante la semana. Ponte a cuentas. No participes si no te pones a cuentas. Porque si no, el Señor te va a dar pau pau. Y los niños aquí presentes saben lo que es pau pau. Sí, fíjate, participaban de la cena del Señor. Ahora, la séptima, y la vemos en el versículo 44, ellos perseveraban en la unidad. La unidad. Dice el dicho de San Pueblo, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Si permanecimos unidos, vamos a llegar a más. Pero en el momento que empecemos con cosas en nuestro corazón, ya te estás bloqueando a la bendición tú mismo y puedes contaminar a otra persona. Por eso nosotros vamos a estar cortando toda murmuración. Cuando vengas, que vamos a suponer haciendo acá un simulacro breve, ¿no? Acá poniendo una práctica. Ay, ¿ya viste que el hermano? Ay, no, sí, no, vieras que la hermana. Y tú lo estás escuchando. Oh, sí. Hermana, venga, no sé, él quiere comentar algo. Ay, no, entonces no andes con eso, porque te vas a hacer más daño. No le dije nada malo, no le falté el respeto, le estoy dando una exhortación en amor. Pero en el momento que yo me preste, no, sí es cierto, ay, luego que me cae gordo. No, si lo hubieras visto, no, yo ni lo quiero ver ni en persona. Si yo tampoco, ¿estás conmigo? Sí. Ya estamos actuando como niños. Y eso no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces estamos viendo todas estas cosas. Dice la octava, ministraban a los necesitados. Ministraban a los necesitados. Que llega alguien enfermo y lo miras enfermo. Que viene alguien triste y tú lo miras triste. No, de seguro anda en pecado. No, cálmate. Tú no eres nadie para condenar. Yo tampoco. Hermano, ¿puedo orar por usted? Claro que sí. A ver, déjeme orar por usted. ¿Hay algo en especial que pueda orar por usted? No, hermano, es que tengo pena. No te preocupes. ¿Me permites orar? Sí. Oras. Tú ni sabes. Tal vez el don de ciencia opera. Porque así es Dios. Tú no le dices nada a nadie. Nadie sabe tu problema. Llega alguien a orar por ti. Dios le revela a través de la oración tu necesidad. Y en ese momento Dios te sana, te transforma, te quita esa angustia. Porque Dios opera a través de los dones. Y eso es lo que vemos que ministraban a los necesitados. La novena, ¿cómo lo hacían? Pues se reunían para alabar a Dios. Se reunían para alabar a Dios. Y esto ahorita nos reunimos, adoramos al Señor, exaltamos su nombre y ese es el propósito, ¿verdad? Y es lo que la iglesia de Jerusalén hacía. La décima es compartían
el mensaje de salvación. Y eso lo vemos en el versículo 47. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender de la iglesia de Jerusalén? Estas 10 cosas las acabé de mencionar. Entonces, es importante notar que este grupo se convirtió después de escuchar el mensaje predicado por Pedro. ¿Y cuál fue ese mensaje? Jesús resucitó. Y nosotros somos testigos de ello. Ustedes lo crucificaron, pero arrepiéntanse, conviértanse, apártense de esta generación perversa, vuélvanse a Dios. Y Él es misericordioso. ¿Y qué fue lo que hizo en la primera predicación de Pedro? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Y desde ese principio comenzó la iglesia de Cristo, con la iglesia de Jerusalén. Ahora, la iglesia no es un edificio, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén no tenían un edificio propio. Imagínate el buen problema. Señor, ¿y dónde vamos a meter a 3,000 gentes? Ese era un buen problema, ¿no? Oye, Señor, no nos vamos a dar abasto para atender a tanta gente. Pero ellos ya habían participado de milagros. Ya se habían multiplicado los peces y los panes. Ya habían visto la provisión del Señor. Había habido un jovencito, pues mira, yo nomás traigo, no me recuerdo si son 5 o 3 panes, no recuerdo, corríjanme, ¿verdad? Pero aquel muchachito le llevó los panes y los peces, se los presentó a los apóstoles. No me recuerdo si fue Felipe o Andrés, donde dijeron, Señor, pues aquí hay un chavito que comparte su lonche con nosotros. Un jovencito trajo su lonche, su mamá se lo puso y pues luego nos comparte. Con eso lo hacemos. Gracias, Señor. Y se multiplicó la comida. Tú le presentas a Dios lo que tienes, Él lo multiplica. Yo hubo un momento muy específico en mi vida. Y yo estaba en mi oficina es la vende trabajo. Es ahí donde he recibido las mayores revelaciones a mi vida. Estaba ahí sentado y le dije al Señor, Señor, no sé qué hacer, estoy estancado, estoy frustrado, yo quiero servirte pero no sé cómo. Busco ayuda para que me enseñen y me guíen y me cierran las puertas. No sé qué hacer, Señor. Pero ¿sabes qué? No me quiero quedar lo que tú me has dado. Yo le dije a Dios esa mañana, tú me diste un don de enseñar tu palabra. Es tuyo, te lo doy. Es tuyo, yo no sé cómo lo voy a usar. Pero yo te quiero servir, ¿cómo no sé? Esto es lo único que tengo para darte. El don que tú me diste. Y esa mañana yo se lo entregué al Señor. Y el Señor me permitió seguir predicando su palabra. Porque el don es de Él, no es mío. Y yo se lo di a Él y mira lo que está pasando. Y si lloro es de gozo y alegría. Porque es lo único que tengo que darle a Dios. El don que Él me dio. Es todo. Mi vida, Señor, no tengo para dónde ir. Es todo lo que tengo. Para mí es poquito, pero para Él es mucho. Tú también dale lo que Dios te ha dado a Él. Entrégaselo. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te quiere usar. Hazlo, hermano. No te quedes con lo que Dios te ha dado. Compártelo. ¿Sí? Fíjate, no tenían un edificio propio. Mientras se les permitía, ellos se reunían en un templo en Jerusalén. Se reunían en las casas. ¿Sí? Para ellos la iglesia no era el edificio. Pero después de ahí, ellos pasaron a salones. Eso está en el libro de Hechos. Les prestaban saloncitos para que se juntaran en las casas y también hubo una persona que les prestó la escuela. ¿Te puedes imaginar? Entonces, a lo largo de la historia, casas, edificios, incluso escuelas han servido para que comiencen iglesias. ¿Ves? Pero juntos somos iglesias. Somos iglesia. ¿Puedes tener tú una iglesia en tu casa? Claro que sí.
con tu esposa, con tus hijos. ¿Saben qué? Ahora sí, family, vénganse. Vamos a ordenar unas pizzas. Vamos a poner una película que nos edifique, no sé qué película cristiana. Al final vamos a platicar qué aprendimos. Por si tal vez dices, es que no tengo mucha retención de palabra, no sé cómo enseñarles, pues no importa, busca la forma. Vamos, y ya que acabamos de ver la película y nos comimos nuestra pizza con su stuffed crust alrededor, pepperoni, jalapeño y toda la cosa, es para que no se duerman, ¿verdad? y, y al final oramos. ¿Qué les parece, familia? Sí, vamos a orar, órale. Ya oras, bendices a tus hijos, bien gozoso. Hiciste iglesia y ni me invitaste y ni necesitaba estar ahí. Era un tiempo especial, tú y tu familia, sin yo estar ahí de metiche. Tú como sacerdote de tu familia, tú como sacerdote de tu casa, tú como sacerdote de Dios, puedes ministrar. Ahora, si ya vamos a suponer, encontraste un libro de devocionales, etcétera, que te ayude, que te guíe, o llegas y compartes lo que aprendiste el día de hoy, no sé, sé intencional. Dios te quiere usar, haz iglesia, ¿sí? Entonces, fíjate, tenemos el modelo de la iglesia de Antioquía y vamos a entrar en detalle por ello, ¿sí? También tenemos el modelo de la iglesia de Antioquía. En Hechos 11, vamos para allá. Hechos 11. Vamos para allá. Dios es bueno, fíjate. Vamos a leer versículo 26. Vamos a ver, esta característica de la iglesia de Antioquía, me adelanto, regresamos para ver las más características de ella, pero fíjate, en el versículo 26 nos dice, y eso es la iglesia que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser ese tipo de iglesia. Y ahorita al inicio de la introducción te decía, nosotros queremos que tú te parezcas más a Cristo. A Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo 26. Dice la Biblia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué se les llamó cristianos por primera vez? Porque se parecían a Cristo. Hablaban de Cristo, hablaban como Cristo. Hablaban como cristianos, como Cristo. El amor de Cristo fluía de sus labios. La palabra de Dios fluía. Entonces les llamaron cristianos por primera vez, pero la primera vez que les llamaron se mofaban, se burlaban. Mira esos cristianitos, ay sí, bien aleluyos. Dicen que, ay, Cristo, Cristo, Cristo. Los que no creían en Cristo. Se burlaban de ellos. Entonces, imagínate si estaban ahí dos bandidos, ¿no? ¿Cómo hay que buscarles un apodo? Pues dice que creen en su Cristo. Vamos a llamarles cristianos, sí. Cristianos, cristianos. Y los demás, sí, nos gustó, like it. Nos vamos a llamar cristianos. Y a la iglesia de Antioquía se la llamó cristianos por primera vez. Entonces, meditando en esto, me encontraba con una frase de una persona muy conocida que contradijo todo esto. Y te lo voy a decir. Este personaje es un personaje muy famoso, se llama Mahatma Gandhi. Y él en una ocasión dijo, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Ay, ay, ay. Él no fue a la iglesia de Antioquía, porque en la iglesia de Antioquía, ¿cómo se les llamaba? Tenían un buen testimonio. Este personaje estuvo con cristianos, convivió con cristianos, pero le dieron un mal testimonio. ¿Qué testimonio estoy dando yo? ¿Qué testimonio estás dando tú? Este señor dijo, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. No, estos cristianos son muy feos. No, dicen que se aman y mira cómo se agarran del chongueiro. Dicen que Cristo vive, pero mira cómo maltrata al esposo o la esposa.
Dicen que Cristo es bueno. Y mira cómo el hijo no respeta a la mamá. Y dice que es cristiano. No, yo nomás quiero a su Cristo, pero esos cristianos, fuchili. Eso es algo grave. Por eso nosotros no queremos ser esa iglesia, ¿verdad? Queremos ser como la iglesia de Antioquía, porque ahí a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez porque se parecían a Cristo, porque estaban siendo formados a la imagen de Cristo. Yo quiero ser esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dilo con confianza, con seguridad. Señor, yo quiero ser esa iglesia. Que la gente sepa que yo soy cristiano, no me quiero quedar callado. Que donde yo vaya, la gente sin que yo predique, me digan, ¿tú eres cristiano? Sí, a mucha honra, Cristo vive. A veces, hermano, ni tienes que abrir los labios, ni tienes que decir nada. La gente automáticamente dice, oye, yo veo algo diferente en ti. Oh, sí, no sé. Ah, pues soy cristiano. Ah, con razón, no sé. Sentí algo diferente en usted. O puede ser al revés, que estás en otro lugar y estás escuchando música cristiana, tienes tus alabanzas, ¿verdad? Y dice, oye hermano, ¿usted es cristiano? Sí, amén, gloria al Señor, súbale pues para gozarnos. No sé, ¿verdad? No va a ser que te agarren y estás los corridos pesados y ay hermanito, es que se brincó de estación. El diablo mañoso. Queremos culpar al diablo, ¿va? No, queremos ser cristianos y cristianos es un pequeño Cristo, alguien que se parece a Cristo. Ese es el objetivo como iglesia, que a través de la exposición de la palabra del Señor tú aprendas y conozcas las verdades del Evangelio. La iglesia de Antioquía sí representaba a Cristo. La iglesia con la cual se encontró este Mahatma Gandhi no representaba a Cristo, fue un big no. Por eso dice que hay muchos que ni entran y ni dejan entrar. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿De los que dejan entrar o de los que no dejan entrar? Queremos que la gente entre y conozca a Jesucristo porque Él es la puerta, amén. Vamos a Hechos 11, y estábamos ahí, vamos a leer versículo 19 y vamos a llegar al 26. Para ir avanzando. Hechos 19, abren tu Biblia. Aún no tenemos pantallas así que nos dan los textos bíblicos, así que va a ser un buen ejercicio para que conozcas tu Biblia. Y es bonito escuchar los espadazos. Le están sacando filo a la espada de doble filo. Hechos 11, versículo 19 al 26. Gracias al Señor. Fíjense lo que dice aquí. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aquí nos está hablando de 3 lugares diferentes. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Ya vimos la iglesia de Jerusalén, ya vimos 10 cualidades de la iglesia de Jerusalén. La iglesia madre se lleva la noticia y dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mandan a uno de los líderes, el 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permanezcan fieles. Dice, porque era varón, chécate esto, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Entonces vemos cómo inicia la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Esta iglesia fue formada por un grupo de cristianos refugiados que estaban huyendo después de aquella persecución de Jerusalén. Pareciera ser que a veces los momentos difíciles Dios los usa. Por eso la Biblia en Romanos 8:28 nos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si tú amas a Dios y estás pasando alguna circunstancia, alguna situación difícil, todo te ayuda para bien. Tal vez tú no lo vas a comprender, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te busco, si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, si yo, Señor, hago esto, hago lo otro, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo quiero, pero no sé qué me está pasando. Señor, siento que me estoy volviendo loco, siento que estoy perdiendo el piso. Señor, ayúdame. Todo te ayuda para bien. Si estás en un momento de crisis, todo te ayuda para bien. Es feo estar en esas situaciones. Nadie nos gusta. Pero cuando sales de ahí y volteas para atrás y dices, Señor, ahora entiendo por qué pasé todo eso. Ahora sí, ay Señor, no entendía. Yo qué decía, no me escuchas. Señor, perdóname porque tú escuchabas mi llanto, tú escuchabas mi clamor. Yo te miraba en medio de mi necesidad, aunque no había nadie a mi lado. Todo te ayuda para bien. Sales de ahí, de esa prueba, de esas circunstancias, de ese problema, sales de ahí fortalecido, con más experiencia. Dios transforma tu corazón. Y cuando viene otro hermanito con una circunstancia, dificultad semejante, no igual, pero más o menos de ese tipo, hermano, gózate del proceso. Y tú volteas a ver al hermano, ¿cómo voy a gozar si no sabe lo que estoy pasando? Ay, hermano, yo también pasé por ahí, pero déjame orar por ti. Señor, fortalécelo. Señor, ayúdalo. Padre, en el nombre de Jesús, levántalo. No permitas que esa situación, esto, el otro. Señor, ayuda a mi hermano, fortalécelo, Padre. Yo también estaba como tú, pero Cristo Jesús me dio la victoria. Porque no es por mí, es por Él. Bástate en mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, nadie quiere estar en momentos en crisis de fe. Nadie queremos. Nadie. Pero a veces también Dios usa esas circunstancias para podarnos. ¿Y qué estaba pasando con la iglesia aquí en Jerusalén? Si no había este movimiento de persecución, nadie salía. Pero vino la persecución. Dios usó esa persecución para que salieran los mensajeros, para que salieran los misioneros del Señor a predicar el evangelio. Entonces, qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Y esta iglesia de Antioquía es nuestra iglesia modelo, es una iglesia modelo en la cual ahí podemos ver vida y ministerio dentro de la iglesia, tanto en la iglesia de Jerusalén, tanto como en la iglesia de Antioquía, una iglesia que tenía una vida y un ministerio dentro de la iglesia. La iglesia de Jerusalén, 10 cualidades, y aquí en la iglesia de Antioquía, otras cualidades. Pero la iglesia de Antioquía se enfocó en la gran comisión, ¿sí? Y yo cuando miraba, entonces decía, Señor, la iglesia de Antioquía, mis respetos. Wow, yo también quiero ser como la iglesia de Antioquía. Nuestra iglesia tiene que ser como la iglesia de Antioquía. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Dios ya tiene el plan. Nomás tenemos que seguir sus instrucciones, ¿sí? Entonces, fíjate, está esta persecución, están estos hermanos y empiezan a predicar el evangelio, ¿sí? El primer punto que podemos rescatar de esto, de esta iglesia en Antioquía, es que ellos, ¿sí? Alcanzó, en primer lugar, su grupo cultural, los judíos. Ahorita te explicaba. Tal vez no vamos a ir a predicar a África, Sudáfrica, Sudamérica, no, pero tenemos nuestra familia. Ahí está mi Jerusalén. Tengo que alcanzar a los míos primero. Los judíos alcanzaron a los de ellos primero, versículo 19, ahí lo vemos, dice ahí, ¿verdad? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Primero, judíos. Primero, Jerusalén. Primero los de mi nación, ¿sí?
Después, ¿qué fue lo que hicieron? Se extendió su ministerio para alcanzar a otro grupo cultural, los griegos. Al principio, solamente a los judíos. Recuerda que ellos están en una transición, ¿sí? Y tal vez también era algo intimidante. Porque imagínate, tal vez nosotros los de habla hispana, ir a predicarle a un anglosajón que habla inglés, nos da como que pena. Y eso es es algo muy normal en nosotros. O incluso para ellos también es como que se esfuerzan por predicarnos el evangelio, ¿verdad? Pero cuando estás con una persona que habla tu mismo idioma, te sientes cómodo, ¿verdad? Entonces ellos fueron primero a los judíos y después se extendieron a otro grupo cultural que eran los griegos, ¿verdad? Y eso lo estábamos viendo aquí en este versículo. Versículo 20 dice, y había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Se extendieron. Eso es algo hermoso. Yo meditaba en eso anoche. Incluso le decía a los hermanos que estábamos aquí, esto se los adelantaba. Fíjate, nosotros aquí como iglesia tenemos una gran ventaja de que muchos de los que estamos aquí somos bilingües. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios te puede usar doble vez. En español, tu idioma natal, pero también en inglés. Ahorita yo estoy hablando en español porque es mi primer idioma, me siento más cómodo, pero si se trata de también aventarse el inglés, pues aunque no me lo sepa de todo, me aviento. Ahorita también we start preaching in English. ¿Verdad? Pero aquí entre nosotros hay personas que hablan muy bien el inglés, mejor que yo. Y se va a llegar el día en el cual te voy a decir, órale, brother, preach. ¿Y qué tal si tú que hablas bien inglés, Dios te levanta para predicar a las personas en inglés? Tú vas a poder alcanzar a otro grupo cultural que yo estoy un poco limitado. Pero Dios también te quiere usar, así que hermano, si hablas speaker in English, aviéntate. Si hablas francés, pues también el idioma que tú hables y has aprendido, predica. Predica. Entonces, qué hermoso. Ellos, primero los judíos y después a los de otro grupo cultural. Nosotros somos una iglesia de habla hispana, pero entre nosotros también hay personas que son bilingües, jóvenes bilingües, niños bilingües. Al rato un niño le va a predicar al otro niño en inglés, en su idioma que se siente más cómodo. Por eso, no menosprecies a los pequeñitos que están aquí. ¿Qué tal si entre ellos hay un pastor? No lo sé yo, pero algún día yo también estuve del otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, esto es hermoso. La iglesia de Antioquía que predicó con los suyos, se extendieron a otro grupo. El tercer punto que vemos de la iglesia de Antioquía es de que ellos enviaron misioneros para alcanzar al mundo. Ellos enviaron misioneros para alcanzar el mundo. Por eso aquí lo vemos en el versículo 25, el versículo 26, donde dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Fue a buscarlo, fue a traerlo, lo trajo para acá. ¿Me entiendes? Así es Dios. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Saulo estaba en Tarso. No, yo solamente aquí en Tarso soy jefe. Yo ir a Antioquía. No, vamos, ahí está la necesidad. Somos una sola iglesia, pero ¿qué es lo que ha pasado dentro de toda la iglesia alrededor del mundo? No, pues nosotros somos jefes, nosotros somos de esta denominación y los demás no entran. Es la tristeza. Por eso cuando yo buscaba en otros lugares y me miraban y me decían, ¿pastor tú? ¿Sí? No, no tenemos espacio, no tenemos lugar. Está bien. No pasa nada. Aquí cuando llego digo, Señor, ¿es aquí? Sí, es ahí, pásale. Nos abrieron las puertas y aquí estamos. ¿Sí? Entonces, la iglesia, y dale la vuelta a la derecha, Hechos 13, versículo 1 y 3, vemos el propósito de esta iglesia, enviar
misioneros, enviar. Tiene que haber una iglesia que te envíe, que te mande a la misión. En este caso, para mí, fue un pastor de Rumania el que me ordenó y el que me envió. Y a él le pasó lo mismo, y uno lo platicaba Víctor. A mí me decía él, a mí me ordenó un pastor de Alemania, no un pastor de los míos. Dice, yo era el más jovencito dentro de mi congregación. Llegó este pastor de visita, me dice, Dios te está llamando al pastorado. Sí, pues yo te voy a ordenar, vamos a ordenarlo. Dios lo está llamando. Y me dice él, Víctor, a ti te pasó lo mismo que a mí. Dice, tú no eres de los míos, no eres de mi mismo grupo étnico. Pero Dios me ordenó que yo lo hiciera contigo. Yo, como alguien lo hizo conmigo, yo también lo hago contigo. Entonces, gloria a Dios. Entonces, fíjate lo que dice aquí, Hechos 13, del 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjate cómo ya estaba bien organizada la iglesia de Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, o Níger, como le quieran llamar, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los llamé. Entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía estaba bien organizada. Había maestros, había profetas. Están todos en un mismo espíritu, en ayuno, en oración, y el Espíritu Santo da la orden: preparen a Bernabé y a Saulo para la misión. Y órale, a predicar a Cristo, porque ellos se parecían a Cristo, ellos eran cristianos. Qué hermoso es esto, qué hermoso es esto. Fíjate, una de las características, y esto me bendijo mucho, porque una iglesia es como su pastor. Por eso yo le pido mucha gracia a Dios para que me ayude. Mucha gracia a Dios. Y una de mis oraciones desde que yo empecé a servir en el ministerio de los jóvenes era siempre oraba a Dios y yo le decía, Señor, que los jóvenes se apasionen por tu palabra. Que cuando ellos lean se apasionen por tu palabra. Así como yo, Señor. No permitas que eso se me quite. Derrámalo en ellos también. Que se apasionen por tu palabra. Y yo miraba eso en los jovencitos que llegaban, que les gustaba la palabra. No había un jovencito que no llegara con su Biblia. Y ahí aquí hay algunos jovencitos que fuimos parte de ese sauna, porque teníamos un cuartito apretado, parecíamos todos pollos ahí amontonados, de tanto calor, tanto sudor, o hasta olíamos feo de repente, pero todos llegaban. Y yo decía, Señor, ellos vienen, pero no vienen por mí, vienen por tu palabra. Entonces, fíjate, una de las características de Bernabé, ¿sí? Fíjate, versículo 24, Hechos 11:24, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Porque él fue el que estaba guiando esa iglesia. Una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe. Y la iglesia se le llamó cristianos por primera vez. Y el que estaba ahí era Bernabé. Tengo una grande responsabilidad, pero también yo quiero que ustedes se apasionen por la palabra del Señor. Que ustedes hablen con Dios y escuchen a Dios. Que ustedes vengan y me cuenten, oye, este pastor, Dios me habló en esta semana de esta forma. Platícame, ¿qué te habló? A lo mejor también me habla a mí. Vemos que así dice el Señor aquí en la palabra. Y esto me bendijo bastante. Gloria a Dios, porque eso era para ti. Yo me gozo contigo porque qué bendición. Esa palabra a mí ya se me había olvidado. Eso también yo quiero que suceda en tu vida. Y eso también es la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, enviaron misioneros para alcanzar el mundo. Ayudó a las iglesias hermanas. Yo me he preguntado y le he dicho al Señor, Señor, si al rato llega otro Timoteo como yo lo quiero preparar para el servicio del Señor. Porque no siempre voy a estar joven. Ahorita tengo 36 años, ¿verdad? Pero si llegara otro jovencito de 15 años, como cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo quiero prepararlo para la misión de Dios para su vida. Y la iglesia de Antioquía
ayudó a sus iglesias hermanas. ¿Qué nos da a entender esto? No había egoísmo en la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 27 y 30. ¿Sí? 11, 27 y 30. Si en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban, ¿dónde? En Judea, los cuales en efecto hicieron enviándolo, anunciándolo por mano de Bernabé y Saulo. ¿A quiénes enviaron? A Bernabé y a Saulo. ¿Qué había pasado en Jerusalén? La iglesia madre, sí, había pasado a una situación que iba a haber una grande hambruna. ¿Y quiénes fueron los que se movilizaron? La iglesia de Antioquía. Nuestros hermanos de tal iglesia están teniendo una necesidad. Hermanos, vamos a cooperarlos, vamos a ayudarlos, vamos a bendecir a la iglesia madre. Órale, hermanos, y todos empezaron a cooperar. Hermanos, mandaron a Saulo, Bernabé, lleven esta ofrenda para ellos. O sea, si Dios nos permite en un futuro bendecir otras iglesias, así será. Así será. No vamos a tomar pues que oren al Señor, Dios los está probando. No, porque en ese momento hay una necesidad de hambre. Y Jesús dijo, si me viste hambriento y no me diste de comer. Si ves la necesidad, tienes que extender. Si tú tienes, da. Si no tienes, pues no sé. Hay que hacer un car wash para cooperar con los hermanos, no sé. Hay que buscar la forma, ¿verdad? Entonces, fíjate, la iglesia cooperó, ayudó a sus hermanas, a las iglesias hermanas, cooperó con las iglesias hermanas, y lo estamos viendo en esta palabra, ¿verdad? Con la iglesia de Antioquía. Entonces, todo esto vemos de la iglesia de Antioquía, y la iglesia de Antioquía presenta un desafío para hoy nosotros como iglesia. Un desafío. La iglesia de Antioquía comprendió el corazón de Cristo para alcanzar a todos los grupos culturales y subculturales de aquel tiempo con el evangelio. Y primero hizo todo lo posible para alcanzar a los de su propio grupo. Y luego alcanzó a los griegos que vivían en su ciudad. Luego envió misioneros para proclamar el mensaje de salvación a través del mundo. Y ahora a través de estos tiempos, este mensaje es conocido. En Antioquía encontramos el modelo de una iglesia que se esforzó por cumplir la gran comisión. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia? Amén. Nosotros también queremos ser como esa iglesia de Antioquía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo acabamos de ver, no dejándonos de congregar. Ahora vamos a poner un ejemplo. Si tú vienes y dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi iglesia, hermano, los visité nada más por hoy. No te preocupes, llévate la palabra del Señor en tu corazón y compártela con los hermanos de la iglesia, porque esta palabra no es mía, es la palabra del Señor. ¿Tú quieres ser de iglesia Vástago, tu casa? Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que crezcas y todo lo que estuvimos hablando suceda en tu vida, ¿verdad? Entonces podemos concluir, ya para finalizar, podemos concluir que una iglesia es una congregación de creyentes en Cristo Jesús que proclama y vive el evangelio, discipula a los creyentes, practica las ordenanzas, comparte con sus hermanos, ministra a los demás, ora, adora, preserva la unidad y se esfuerza por cumplir con la gran comisión. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser, hermanos. Como la iglesia de Antioquía. Todo comenzó en Jerusalén, ¿verdad? La primera iglesia. Pero Antioquía, la iglesia que se esforzó por cumplir con la gran comisión. Así que ese es el compromiso tuyo y mío. De ti va a depender mucho, pero yo no te puedo exigir nada. Ya cumplí con enseñarte.
al que le vas a dar cuentas es a Dios. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer una oración. Es todo por hoy. Vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a dar gracias. Y esto es todo por hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.